¿Qué pasaría si la obsesión de un hombre por ocultar una lesión de la infancia incendiara el mundo? El nieto de una reina británica creció odiando todo lo inglés. Amenazó a parientes con una daga cuando era niño. Dibujaba obsesivamente buques de guerra y creía que su propia familia lo había traicionado. Pero detrás de todo esto había un círculo interno secreto que silenciosamente movía los hilos. Su influencia desencadenó el mayor escándalo del Imperio alemán, arruinó vidas y empujó al Kaiser al borde de la locura. Alienó a todos los aliados, suplicó a dictadores por poder y pasó sus años finales cortando árboles en el exilio, atormentado por todo lo que destruyó. Esta no es solo historia, es una historia de obsesión, manipulación y caída. Quédate con nosotros. La parte más impactante aún está por venir. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. El niño nacido el 27 de enero de 1859 estaba destinado a 2 tronos, pero el destino lo había maldecido con una vergüenza secreta que impulsaría cada decisión por el resto de su vida. Friedrich Wilhelm Victor Albert von Hohenzollern llegó al mundo a través de un nacimiento traumático que dejó su brazo izquierdo marchito y significativamente más corto que el derecho. Los doctores lucharon para extraerlo del canal de parto, y el daño fue permanente. Esto no era solo una deformidad física, se convirtió en la base psicológica para décadas de comportamiento imprudente y agresivo que remodelaría la historia europea. La mayoría de los niños de 4 años hacen berrinches, pero pocos amenazan con apuñalar a sus tíos en bodas reales. Wilhelm estaba asistiendo a una ceremonia en Inglaterra cuando su tío lo empujó para que dejara de moverse. La respuesta del joven príncipe fue sacar una pequeña daga ceremonial y amenazar con apuñalar al hombre. Cuando su tío trató de contenerlo, Wilhelm lo mordió en la pierna con intención viciosa. La reina Victoria, afortunadamente, nunca se enteró de este incidente, pero capturó perfectamente el temperamento explosivo que definiría su reinado. Su madre, la princesa Victoria de Inglaterra, se culpó a sí misma por su deformidad y se preocupaba constantemente por su aptitud para gobernar. Sin embargo, estaba determinada a que su brazo no le impidiera dominar las habilidades esperadas de la realeza. A los 8 años, Wilhelm comenzó las lecciones más torturantes de su infancia. Su madre insistió en que aprendiera a montar caballos a pesar de su severa desventaja. Semana tras semana, el futuro Kaiser se caía de los caballos, su brazo deformado destruyendo su equilibrio y dejándolo en lágrimas. Pero algo notable sucedió a través de este sufrimiento. Desarrolló una voluntad de hierro y se negó a aceptar la derrota. Finalmente, se convirtió en un jinete hábil, pero la experiencia le enseñó que la debilidad sería explotada y que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Esta lección envenenaría cada relación que formó por el resto de su vida. El joven príncipe encontró su verdadera vocación cuando ingresó al servicio militar a los 21 años. En el primer regimiento de guardias de infantería, Wilhelm descubrió lo que llamó su verdadera familia. La vida del ejército le dio la confianza que nunca había poseído y comenzó a hablar con autoridad y arrogancia. Pero esta transformación vino con un costo terrible. Mientras más abrazaba el militarismo prusiano, más rechazaba los valores liberales británicos de sus padres. Comenzó a ver a su propia madre y padre como enemigos del nacionalismo alemán, traidores que se preocupaban más por los intereses ingleses que por la fuerza alemana. Esta no era rebelión adolescente, era una traición fundamental a su propia familia que moldearía toda su visión del mundo. Pero Wilhelm no actuaba solo durante estos años cruciales. Otto von Bismarck, el maestro estadista, reconoció el potencial del joven príncipe como un arma política. Bismarck deliberadamente creó una brecha entre Wilhelm y sus padres, alentando al muchacho a rechazar todo lo inglés y abrazar el nacionalismo alemán agresivo.
El político experimentado pensó que podría manipular a Wilhelm una vez que se convirtiera en Kaiser, usándolo como un títere para avanzar su propia agenda. Este cálculo resultaría ser uno de los errores de cálculo más desastrosos en la historia europea. Todo cambió el 9 de marzo de 1888, cuando el Kaiser Wilhelm I falleció. El padre de Wilhelm heredó el trono, pero su reinado duró meros meses antes de que el cáncer de garganta le quitara la vida. A los 29 años de edad, Wilhelm II se convirtió en Kaiser de Alemania y Prusia, e inmediatamente mostró que no sería el títere de nadie. Su primer conflicto mayor fue con el mismo hombre que lo había preparado para el poder. Bismarck había mantenido un delicado equilibrio de paz entre Alemania, Francia y Rusia, a través de una diplomacia cuidadosa. Wilhelm tenía planes completamente diferentes. El nuevo Kaiser quería expansión territorial y estaba listo para perseguir políticas internacionales agresivas que aterrorizarían a las otras potencias de Europa. Cuando Bismarck trató de implementar políticas antisocialistas, Wilhelm se opuso a él en cada momento, llevando a confrontaciones acaloradas que terminaron con el Kaiser exigiendo la renuncia del viejo estadista. Con Bismarck fuera, el cuidadoso equilibrio diplomático que había mantenido a Europa en paz comenzó a desmoronarse inmediatamente. Rusia perdió confianza en la habilidad de Wilhelm para mantener la paz y se acercó más a Francia. El escenario se estaba preparando para el sistema de alianzas que haría inevitable el conflicto global. La siguiente obsesión de Wilhelm drenarían el tesoro de Alemania y uniría a sus enemigos contra él. Se obsesionó con construir la armada más poderosa del mundo, pasando horas dibujando diseños de barcos y alardeando sobre el poderío militar alemán a otros líderes europeos. Esto no era planificación estratégica, era la fantasía de un hombre que aún trataba de probar que no era débil debido a su brazo deformado. El gasto naval masivo puso a Alemania en serios problemas financieros, pero Wilhelm no podía detenerse. Veía los enormes acorazados como símbolos de superioridad alemana y su fuerza personal. El talento del Kaiser para los desastres diplomáticos alcanzó nuevas alturas en 1896 con el incidente del telegrama Kruger, cuando el presidente Kruger de la República del Transvaal suprimió una incursión liderada por británicos en Sudáfrica. Wilhelm le envió un mensaje de felicitación que fue publicado internacionalmente. El público británico explotó con rabia contra Alemania, e incluso los propios parientes de Wilhelm en la familia real británica se volvieron contra él. Esto no fue un accidente o mala comunicación. Fue Wilhelm antagonizando deliberadamente al Imperio Británico debido a su resentimiento personal hacia la patria de su madre. Para 1905, Wilhelm había logrado crear la crisis marroquí a través de pura incompetencia diplomática. Visitó Tánger y apoyó públicamente la independencia marroquí, desafiando directamente los intereses franceses en la región. Esta jugada logró algo que parecía imposible. Juntó a Francia y Gran Bretaña como aliados contra la agresión alemana. Dos naciones que habían sido enemigas por siglos se unieron porque Wilhelm se había convertido en una amenaza mayor que su rivalidad histórica. El miedo paranoico del Kaiser de ser rodeado por enemigos se estaba convirtiendo en una profecía autocumplida a través de sus propias acciones. Pero el error más catastrófico de Wilhelm aún estaba por venir. En 1908, acordó una entrevista con el periódico británico el Daily Telegraph, creyendo que podía reparar las relaciones anglo-alemanas a través del encanto personal. En cambio, su temperamento volcánico destruyó cualquier buena voluntad restante. Insultó al pueblo británico repetidamente, afirmó que rusos y franceses habían tratado de arrastrar a Alemania a la Segunda Guerra de los Boers, y se hizo ver completamente no apto para el liderazgo. La entrevista fue tal desastre que los alemanes pidieron su abdicación. Wilhelm fue forzado a esconderse por un mes antes de emerger para despedir a su canciller, culpándolo por autorizar la entrevista que el mismo Wilhelm había insistido en dar.
Lo que pasó después estaría oculto del público por décadas, pero entre 1906 y 1909, la administración de Wilhelm se vio envuelta en lo que los historiadores ahora llaman el mayor escándalo doméstico en la historia alemana. Un periodista llamado Maximilian Harden comenzó a publicar alegaciones explosivas sobre influencias secretas en la corte del Kaiser. Los reportes afirmaban que un círculo oculto liderado por el príncipe Philipp zu Eulenberg había estado manipulando las decisiones de Wilhelm, incluyendo el despido de Bismarck y la política exterior cada vez más agresiva de Alemania. El escándalo sugería que el mismo Kaiser había estado bajo la influencia de este grupo secreto por años. El asunto Eulenberg, como se conoció, envió ondas de choque a través de la sociedad alemana. Las acusaciones de Harden pintaron un cuadro de una corte plagada de agendas ocultas y lealtades secretas que no tenían nada que ver con los intereses alemanes. El escándalo destruyó carreras, llevó a múltiples juicios, e incluso causó que Wilhelm sufriera lo que observadores describieron como un colapso nervioso. Para un hombre obsesionado con proyectar fuerza y control, la revelación de que podría haber sido manipulado por otros fue devastadora. El asunto cambió fundamentalmente cómo los alemanes veían a su Kaiser y marcó el comienzo de su aislamiento político. Las secuelas del escándalo despojaron a Wilhelm de gran parte de su confianza y apoyo político restantes. Se retiró de la vida pública, sumergiéndose aún más profundo en su obsesión naval. Para 1914, el Kaiser había logrado algo notable en su completitud. Había alienado a todas las potencias principales en Europa, destruido los sistemas diplomáticos que Bismarck había construido cuidadosamente y creado el sistema de alianzas que haría inevitable la guerra continental. Su único amigo restante era el archiduque Franz Ferdinand de Austria, y cuando Ferdinand fue asesinado el 28 de junio de 1914, Wilhelm vio su oportunidad para la guerra hacia la que había estado construyendo por décadas. La acción de la organización Mano Negra le dio a Wilhelm la excusa que necesitaba para instar a Austria-Hungría hacia acción militar contra Serbia. Prometió apoyo alemán para demandas austriacas que eran deliberadamente imposibles de cumplir. Cuando Rusia comenzó a movilizarse para defender Serbia, Wilhelm activó el Plan Schlieffen, una estrategia que pedía un ataque preventivo contra Francia mientras Rusia supuestamente no estaba preparada. El plan se basaba en la convicción de Wilhelm de que Gran Bretaña, Rusia y Francia habían conspirado para destruir Alemania, pero la realidad era que sus propias acciones habían creado esta alianza contra su nación. Wilhelm finalmente había conseguido su guerra, pero inmediatamente se salió de su control. El Plan Schlieffen resultó ser un fracaso catastrófico, y mientras el conflicto se prolongaba, líderes militares reales como Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff tomaron control del esfuerzo de guerra de Alemania. El Kaiser fue reducido a otorgar medallas y asistir a ceremonias mientras su estado de ánimo oscilaba entre euforia maníaca sobre aplastar a los aliados y profunda desesperación de que todo estaba perdido. Cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, anunció que Wilhelm no sería permitido participar en ninguna negociación de paz, el Kaiser se convirtió en una figura decorativa sin poder en su propio imperio. El pueblo alemán había soportado suficiente de su líder arrogante e incompetente para 1918. La revolución estalló a través de Alemania mientras los ciudadanos exigían la abdicación de Wilhelm. Incluso sus propios asesores militares, liderados por Hindenburg, dejaron claro que el ejército no lo apoyaría cuando regresaran del frente. Dándose cuenta de que su situación era desesperada, Wilhelm huyó a los Países Bajos el 10 de noviembre, aunque aún no había abdicado formalmente. Tomó semanas de presión antes de que finalmente aceptara la realidad y abdicara oficialmente el 28 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles marcó a Wilhelm como un criminal y exigió su procesamiento por ofensas contra la moralidad internacional.
Los Países Bajos se negaron a extraditarlo, lo que en realidad complació al presidente Wilson, quien creía que juzgar al ex Kaiser solo prolongaría las tensiones entre Alemania y el resto de Europa. Wilhelm compró una casa en el municipio holandés de Doorn, donde pasaría sus décadas finales tratando de rehabilitar su reputación y limpiar su nombre de responsabilidad por una guerra que había costado 10 millones de vidas. Los años de exilio de Wilhelm revelaron el mismo autoengaño que había caracterizado su reinado. Escribió memorias defendiendo sus políticas y negando responsabilidad por el conflicto, mientras simultáneamente se volvía socialmente activo en la sociedad holandesa. Desarrolló un nuevo pasatiempo que parecía simbolizar toda su vida: cortar madera. A pesar de su brazo marchito, se obsesionó con cortar árboles, destruyendo miles de ellos durante sus últimos 20 años. En 1921, su esposa Donna falleció, y su hijo Joachim se había quitado la vida meses antes. Estas tragedias personales devastaron al ex Kaiser, pero encontró compañía de nuevo cuando se casó con la princesa Hermine Royce de Grace en 1922. El surgimiento de un nuevo movimiento político en Alemania durante los años 30 captó la atención de Wilhelm desde su exilio holandés. Aunque nunca abrazó completamente la ideología, se aferró a la esperanza vana de que este nuevo líder podría restaurar la monarquía con su nieto como Kaiser. Su esposa Hermine incluso envió una petición personal a ese efecto, pero la respuesta fue rechazo brutal. El nuevo líder en realidad culpó a Wilhelm por la derrota de Alemania en la guerra y se refirió a él como un idiota. Cuando Wilhelm trató de felicitarlo por victorias militares y reclamar crédito por las tropas siendo usadas, fue ignorado completamente. Pero la relación de Wilhelm con este nuevo régimen reveló las mismas ilusiones que habían plagado toda su vida. Cuando las fuerzas alemanas ocuparon los Países Bajos en mayo de 1940, Wilhelm en realidad envió felicitaciones, creyendo que esta podría ser su oportunidad de regresar al poder. Elogió el liderazgo y expresó esperanza de que la monarquía alemana sería completamente restaurada bajo esta guía maravillosa. La respuesta fue puro desprecio. El nuevo liderazgo vio a Wilhelm como una reliquia del fracaso, un gobernante débil cuya incompetencia había costado a Alemania su primer intento de dominación europea. Aún más reveladora fue la reacción de Wilhelm a las victorias militares importantes durante los primeros años de guerra. Cuando París cayó, envió otro mensaje reclamando crédito por el éxito, escribiendo que las victorias habían sido ganadas usando sus tropas. Esto no era solo ilusión, era una desconexión completa de la realidad. El militar que logró estos éxitos tempranos había sido reconstruido desde cero después del desastre que Wilhelm había creado décadas antes. Sus intentos de asociarse con las victorias alemanas solo reforzaron la visión del liderazgo de que estaba completamente fuera de contacto con la guerra y política moderna. Los años finales del ex Kaiser estuvieron marcados por un aislamiento creciente y comportamiento extraño que reflejaba su incapacidad de toda la vida para aceptar responsabilidad por sus acciones. A pesar de vivir en exilio debido a sus propios fracasos diplomáticos, continuó culpando a otros por la derrota de Alemania en la guerra que había orquestado. Pasó horas escribiendo cartas a líderes europeos, tratando de convencerlos de que había sido un pacificador incomprendido, en lugar del arquitecto de la destrucción continental. Estas cartas revelan a un hombre que no había aprendido nada de las consecuencias catastróficas de su reinado. La obsesión de Wilhelm con cortar madera durante sus años de exilio tomó proporciones casi míticas entre los residentes holandeses locales. Los vecinos reportaron ver al ex Kaiser anciano atacando árboles con una intensidad que parecía bordeando la rabia, como si estuviera luchando contra enemigos invisibles con cada golpe de su hacha. Algunos observadores sugirieron que este corte compulsivo de árboles era su manera de trabajar las frustraciones y la ira que habían impulsado sus decisiones políticas desastrosas.
Otros lo vieron como una metáfora para todo su enfoque del liderazgo, destruyendo cosas sin sentido, sin considerar las consecuencias. El declive físico de los años finales de Wilhelm también reveló cómo su deformidad del brazo había continuado moldeando su psicología incluso en la vejez. Los visitantes a su casa holandesa reportaron que aún iba a extremos extraordinarios para ocultar su extremidad marchita, usando sillas y ropa especialmente diseñadas para enmascarar la discapacidad que lo había atormentado desde el nacimiento. Incluso como un hombre anciano en el exilio, no podía escapar de la vergüenza e inseguridad que lo habían impulsado a probar su fuerza, a través de políticas agresivas que finalmente destruyeron su imperio. El Kaiser Wilhelm II murió el 4 de junio de 1941, de una embolia pulmonar a los 82 años. Incluso en la muerte, negó a su patria la satisfacción de reclamarlo. Wilhelm había dejado claro a las autoridades holandesas que su cuerpo nunca regresaría a Alemania hasta que la monarquía fuera restaurada. Fue enterrado en un mausoleo en su propiedad en Dorn, donde permanece hasta el día de hoy. Su lugar de descanso final sirve como un símbolo apropiado para un hombre que pasó toda su vida en exilio de las conexiones humanas y la sabiduría política que podrían haber prevenido uno de los conflictos más devastadores de la historia. El legado del Kaiser Wilhelm II se erige como una advertencia sobre cómo las inseguridades personales y el poder sin control pueden remodelar el mundo de maneras catastróficas. Su obsesión con ocultar su brazo deformado, su necesidad de probar fuerza a través de la agresión y su incapacidad para mantener relaciones genuinas crearon las condiciones para la guerra global. Desde los escándalos secretos que sacudieron su corte hasta los desastres diplomáticos que unieron a Europa contra Alemania, el reinado de Wilhelm demuestra cómo las heridas psicológicas de un hombre pueden convertirse en la tragedia del mundo. El nieto de la reina Victoria, que debería haber sido un puente entre naciones, en cambio se convirtió en el arquitecto de su destrucción, dejando atrás un legado escrito en la sangre de millones y las cenizas de imperios.